Bienvenido a la clase de ciencia para este día, la unidad número 9, los seres vivos y su medio ambiente, contenido 1, parte 3, ecología y medio ambiente. Para el séptimo grado te saluda el profesor Roberto. Introducción. El ambiente es un lugar físico en que los seres vivos disponen de alimento, energía e interactúan con otros organismos formando ecosistemas. Esto puede ser grandes como una selva o pequeños como una planta dentro de la selva. En este ambiente se incluyen las condiciones como la temperatura, la humedad, la variedad de organismos que coexisten e interactúan. Los ecosistemas se componen de dos factores que determinan la forma de vida de un lugar. Estos factores son bióticos, representados por los seres vivos, y abióticos, compuestos por los componentes no vivos. El conjunto de todos los ecosistemas del planeta, es decir, la parte de la Tierra que contiene vida, se llama biosfera. Los seres vivos no se encuentran individualmente en el espacio, se relacionan unos con otros, tanto de su misma especie como de otras especies, pero también con los componentes abióticos. El ambiente se vuelve entonces verdaderamente complejo. Para poder abordar dicha complejidad en ecología, se acostumbra a descomponer la naturaleza en categorías que llamamos niveles de organización ecológica. Niveles de organización ecológica. Así como se agrupa la complejidad anatómica de un ser vivo desde las células hasta organismos, igualmente, las asociaciones que estos seres vivos forman pueden agruparse por complejidad, según más factores o variables se ven involucradas. Veamos la figura 1. Lago de Coatepeque. Los factores abióticos serían la atmósfera, el clima, el suelo y el agua. El componente biótico serían las diferentes especies que lo habitan. Más que un orden natural, se trata de una aproximación lógica que nos permite estudiar de mejor manera las interacciones ecológicas. Así, desde su unidad básica hacia la más compleja, tenemos los siguientes niveles de organización. Organismo. Cada ser vivo o individuo que forma parte de un ecosistema. Cada individuo u organismo tiene características que los diferencian de otros organismos de la misma especie. Veamos la figura 2. Podemos ver un organismo, un individuo, Calandris alba, alimentándose. Población. Un grupo de individuos de una misma especie que habitan un área geográfica en un tiempo determinado. Veamos la figura 3. Ya vemos más. Ahí hay una población, un grupo de individuos de Calandris alba en la playa, pero son de la misma especie. Comunidad. Una o varias poblaciones de distintas especies que se relacionan o interactúan en un área geográfica en un tiempo determinado. Vemos ahí en la figura 4 una comunidad de poblaciones de diferentes especies de aves playeras. Ecosistema. Una comunidad junto a los componentes no vivos. Y observamos esta figura. Ecosistema del bosque mangla en el Golfo de Fonseca. Biosfera. Conformada por la parte de la Tierra habitada por seres vivos, incluye los componentes tanto vivos como no vivos. A lo largo de esta clase haremos énfasis en relaciones por las cuales clasificamos el ambiente en niveles de organización. A estas relaciones les llamamos interacciones biológicas. La expresión de todas las interacciones biológicas conocidas sucede en los ecosistemas, al punto de que un ecosistema puede definirse como el conjunto de interacciones que ocurren en un espacio definido. Los ecosistemas serán entonces el primer nivel de organización en la que profundizaremos. Ecosistemas en El Salvador. En los ecosistemas se presentan relaciones complejas. Cada organismo responde al ambiente físico que funciona como un condicionante, pero también los organismos pueden modificar, transformar el ambiente. El Salvador, por su posición geográfica latitudinal y su compleja topografía, posee una alta riqueza de condiciones que sirven de hábitat a muchas especies, formando variados ecosistemas. Podemos listar los siguientes ecosistemas principales: bosque seco tropical, bosque húmedo tropical, bosque húmedo subtropical, bosque muy húmedo subtropical, bosque muy húmedo montano bajo, bosque muy húmedo montano y costeros. Veamos la figura 6, donde vemos la gran variedad de ecosistemas en El Salvador, aunque muy pobres por la misma mano del hombre en abusar de los recursos naturales. Cambios de estructura fisionómica de los
ecosistemas en El Salvador entre el 98 y 2008, o sea, 10 años. Fíjate bien, la parte verde son ecosistemas naturales. Estamos hablando de 2008. En la parte roja, que son muy pocos los que se ven por esta zona, ecosistemas naturales desaparecidos desde 1998, ya no existen. La parte gris, otros fuera de áreas de conservación, que son las mayorías y no están protegidos, no están en áreas de conservación, y estos color huesos son áreas dentro de áreas de conservación. Si te fijas, hay bastantes áreas que están protegidas, ya sea porque sea propiedades del gobierno o porque son propiedades privadas. Figuras de ecosistemas en El Salvador. A pesar de la diversidad de especies y ecosistemas, el país se enfrenta a una serie de problemas ambientales debido al modelo de desarrollo poco sostenible, en donde la explotación de los recursos, la expansión de la frontera agrícola, los hábitos de consumo y la contaminación provocan un deterioro de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad y generan vulnerabilidad socioambiental en el país. Interacciones ecológicas o biológicas. Ya mencionamos la cantidad de relaciones que pueden formar los seres vivos. Las primeras son con los propios factores abióticos. Los factores abióticos condicionan grandemente el tamaño y distribución de la población de una especie determinada. Pero además, ciertos organismos pueden alterar los factores bióticos, así las plantas forman suelo y los hongos reciclan nutrientes. Por esta razón las llamamos interacciones ecológicas, pues uno tiene efecto sobre el otro. De la misma manera, la presencia de cierto tipo de organismos favorece las condiciones para que otros puedan sobrevivir o, por el contrario, disminuir sus poblaciones. Por ejemplo, la presencia de animales de presa puede llevar a un incremento en la población de carnívoros, mientras que la presencia de plantas con flor favorece el desarrollo de los polinizadores como la abeja. Las interacciones entre los organismos son diversas, así que las podemos clasificar de varias formas. Acá veremos dos grandes grupos, la intraespecífica y la interespecífica. Interacciones intraespecíficas ocurren entre organismos de la misma especie. Estas relaciones pueden ser beneficiosas o perjudiciales para algunos de los organismos que se ven involucrados en la interacción. Puede durar poco tiempo o para toda la vida. Algunos ejemplos de las interacciones intraespecíficas son las competencias intraespecífica y la cooperación. Veamos la figura 7. Competencia intraespecífica. En muchos casos se dan por que debe existir un macho dominante en la manada y se dan esas competencias. Interacciones interespecíficas son las que ocurren entre organismos de distintas especies. Al ser muy diversas también podemos clasificarlas. Emplearemos una clasificación por el impacto de una especie sobre la otra, es decir, si una especie favorece, limita o no tiene efecto sobre la otra. Veamos la tabla 1. Hay competencia entre una especie y una especie 2. Los signos, estas rayitas son negativas. La depredación favorece a la especie 1 y no a la especie 2. El mutualismo favorece a la especie 1, pero también favorece a la especie 2. El comensalismo, que ya hablaremos de cada una de estas relaciones, favorece a la especie 1 y a la especie 2 pues queda ahí en 0. Y el parasitismo no favorece ni a la especie 1 ni a la especie 2. La tabla 1 resume los efectos de cada una de las interacciones que se han listado en la presente clasificación. Efecto de una especie sobre otra según el tipo de interacción. En la depredación, la especie depredadora se ve beneficiada, signo más, y la presa perjudicada. Los tipos de interacciones más comunes de acuerdo con esta clasificación son: competencia. Individuos de diferentes especies emplean el mismo recurso disponible en una cantidad limitada. Este recurso puede ser territorio, alimento, agua, luz, entre otros. Veamos la figura 8. León y hiena, competencia interespecífica de diferentes especies. Depredación. Los individuos de una especie llamados depredadores se alimentan de individuos de otra especie, denominados presas. Se considera depredación en los animales carnívoros. Observamos ahí una mantis religiosa en un acto de depredación, alimentándose de una mosca. En el caso de los herbívoros, no matan a la planta, sino que solo afectan algunas de sus partes. Esta relación es conocida como herbivoría, figura 10. Vemos ahí
una oruga alimentándose solamente de una hoja o de una parte de la hoja sin causarle daños mayores a la planta. Comensalismo. En esta relación, un individuo de una especie obtiene beneficios de otra especie diferente, que no se ve perjudicado ni beneficiado. Por ejemplo, las algas que crecen sobre el caparazón de una tortuga, mientras el alga obtiene un lugar donde anclarse, la tortuga no parece verse afectada. Este tipo de interacciones resulta bastante difícil de demostrar. Mutualismo. Interacción entre dos o más organismos de diferentes especies que se asocian y obtienen beneficio mutuo. En esta relación, los organismos pueden obtener alimento o protección. Veamos la figura 11. Observamos ahí líquen mutualismo. Así que comparten esa parte de un ecosistema y se obtienen ambos beneficios al estar ubicados de esa manera. El mutualismo suele confundirse con la simbiosis. La simbiosis obedece más bien a otra clasificación cuyo criterio es la cercanía entre las especies. La simbiosis es el tipo de interacción más estrecha entre dos especies que determinan llevando una vida en conjunto y donde al menos una obtiene beneficio. El ejemplo clásico es el líquen. La asocian entre un hongo y una alga, donde ambos se benefician, pero en sentido estricto, algunos parásitos obligados de especies particulares también se encuentran en simbiosis. Parasitismo. Un organismo obtiene beneficio ya sea alimento o refugio, pero causa daño a esta especie. La especie parásita puede llevar a la muerte al individuo de la especie que parasita, por lo cual también perjudica a largo plazo. Te queda un cuestionario de este video para que lo copies y lo puedes contestar adecuadamente para que el aprendizaje sea significativo, y serían 20 preguntas. Así que te espero en la siguiente clase.